Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa, subdirectora interina de la Escuela Judicial. En nombre de la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial y la Escuela Judicial, licenciado Edgar Cervantes Villalta, les presentamos la conferencia La protección a la mujer frente a la violencia de género en el sistema jurídico español. Nuestra ponente del día de hoy es la máster Flora Marcela Ayón Zúñiga. Doña Marcela es licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica desde el año 1989. Además es especialista en Derecho Público de esa misma universidad. Tiene una maestría en Administración de Justicia con énfasis en materia civil de la Universidad Nacional y una maestría en Derecho y Violencia de Género por la Universidad de Valencia. Es egresada de la especialidad en alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional del derecho de la Universidad de Pisa. Tiene más de 30 años de servicio en el Poder Judicial como letrada de la Sala Segunda, donde fungió como magistrada suplente del 2010 al 2018. Muy buenas tardes a todas las compañeras, compañeros judiciales, a las personas también de otras instituciones que nos están acompañando esta tarde. Un agradecimiento, por supuesto, a la Comisión Permanente para el Seguimiento y la Atención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial y a la Escuela Judicial por haberme invitado a participar esta tarde. También mi reconocimiento, como lo conversábamos hace un momento, a todas las personas que están participando en esta tarde. Porque el tema de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género en general, no es un tema, vamos a ver, es un tema que cuesta en el que hay poco interés. A pesar de los niveles de violencia que maneja nuestro país, ustedes saben que las autoridades no se pone todo el interés que necesita la atención de este tipo de violencia. Y por eso quiero explicar por qué el nombre de la exposición, de la exposición de esta tarde. La protección a la mujer frente a la violencia de género en el sistema jurídico español. ¿Y por qué el sistema jurídico español? Resulta que España va a la vanguardia en la protección contra la violencia doméstica, contra la violencia en general que sufren las mujeres. Y no solamente en el entorno europeo, o sea, no solamente en el entorno europeo, sino que ya se le ha reconocido ese vanguardismo que tiene el sistema español y con ello también está proyectándose, podría decirse, al sistema europeo que ya también está tomando medidas muy concretas frente a la violencia doméstica y a la violencia de género en general. Entonces, considerando que en nuestro país el problema de la violencia doméstica es un problema grave, al que no se le ha puesto, no se le pone la debida atención, es que la esperanza es que quienes trabajamos en esta materia podamos ir advirtiendo cambios o los adelantos, si se puede decir así, que se está teniendo en otras latitudes para poder implementarlas en nuestro sistema jurídico. Y yo creo que Costa Rica siempre ha ido a la vanguardia en muchos temas y ojalá que pudiéramos en alguna manera también que esta conferencia de hoy nos pueda servir de reflexión en lo que podamos mejorar para nuestra situación. Vamos a ver, de acuerdo con el Observatorio de Género del Poder Judicial, con una población costarricense de alrededor de los 6 millones, tenemos que para el 2022, 48.658 denuncias por violencia doméstica. En el 2023, 47.000. En el 2024, 50.000.
730. Bueno, digamos que un promedio de 50.000 denuncias por violencia doméstica ingresadas anualmente a los despachos judiciales. El informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en el caso de España, vea la diferencia, en el 2021 162.000, en el 2022 182.000, en el 2023 199.000. Ciertamente, cada año, o sea, las cifras evidencian un porcentaje de aumento, pero si lo vemos comparativamente con nuestra situación, vemos una gran diferencia. O sea, por ejemplo, para el 2022, veamos el caso del 2022, nosotros 48.000, como les decía, con una población de 6 millones y ellos con una población de 39 millones, aproximadamente 182.000. Bueno, y como les decía, España va a la cabeza. Incluso la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el adelanto que tiene España en esta materia, en protección a la mujer contra la violencia doméstica y contra la violencia de género de manera general. Y aquí voy a citar 4 regulaciones que son importantes, pero España es increíble la cantidad de legislación y de regulación que tiene. En primer lugar, y la que lleva como la punta de lanza en esta materia, fue la Ley Orgánica 1 del 2004, que se llama, su nombre lo dice todo, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y ahora les voy a decir por qué. Luego, la Ley Orgánica del 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. De cuarto puse la Ley Orgánica más reciente, que es la 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, perdón, y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Este es un convenio de la Unión Europea que incluso lo podemos consultar porque al fin y al cabo de ahí podemos copiar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se visualiza, y este convenio reitera mucho lo que ya se reguló en la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre del 2004, que como les decía, es de protección integral contra la violencia de género. Ahora, esta ley nació a raíz de un caso muy doloroso. Es el caso de la señora Ana Orantes, que yo me he permitido, vamos a presentarlo aquí porque es muy significativo. Fue a raíz de este caso que se aprobó esta ley orgánica con unanimidad en el Parlamento español. Un acto machista que conmocionó a este país. 13 días antes, la víctima de ese crimen, Ana Orantes, detalló en directo y sin tapujos en un plató de Canal Sur 40 años de malos tratos. Nadie imaginó que su testimonio sería la crónica de una muerte anunciada. El caso de Ana Orantes, quemada viva por su exmarido después de esa entrevista, cambió la forma de entender la violencia de género en España. Provocó un cambio social sin precedentes que llevó a la aprobación por unanimidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esta es su historia, que es también ya nuestra historia. Me dio una paliza para matarme, que yo no había ido al médico. Yo había ido a acostarme con todos los tíos del Albaicín. Todavía resuenan en Canal Sur los ecos de la histórica entrevista de Ana Orantes. Sus palabras se pronunciaron en un plató como este, impactando en la conciencia de un país entero. Me daba un puñetazo y me dejaba muerta. 4 décadas de maltrato, resumidos en apenas media hora de directo, con una dureza y sinceridad casi insoportables. De darme contra la pared me ponía la cara así,
y yo no podía respirar. Entonces ella vio que en Canal Sur surge un programa donde la gente que tiene problemas incluso tabú, de los que no se solía hablar, se puede hablar con libertad. Y dijo, ahí quiero yo. Fue el relato de un infierno invisible, que 13 días después terminó consumiéndola, cuando su exmarido, guiado por la ira y la vergüenza, la roció de combustible y le prendió fuego. Descubrimos el poder que los medios de comunicación tienen. Es que a Ana Orantes la mataron. Yo creo que a partir de este momento la violencia sobre las mujeres dejó de ser algo estrictamente doméstico para empezar a convertirse en lo que es hoy día una cuestión de Estado, una cuestión de orden público. Hace hoy 25 años nos despedimos de Ana, aunque solo de su cuerpo. Su nombre y su valentía se quedaron entre nosotros. Para cambiar la historia, para que otras mujeres pudieran reescribir la suya. Pero, ¿recordamos hoy quién fue Ana Orantes? Ana Orantes no me suena, la verdad. No he escuchado hablar de ella nunca. De una noticia o algo, pero no relacionada con algún tipo de maltrato o algo, podría ser. Tengo un sueño llamado libertad. Yo soy una mujer, soy Ana Orantes, y Carmen Caballero y Ana López. Yo soy Encarna Rubio. Fran Orantes, el hijo menor de Ana, heredó el apellido de su madre y también su generosidad. A pesar del dolor que revive cada 17 de diciembre, accede a hablar con los reporteros. Explica los motivos que llevaron a su madre hasta un plató de Canal Sur. Veía mucho el programa y dijo, si es que yo tengo que llamar, si es que yo tengo que contar esto. Mamá, pero si es que, vamos a ver, si es que esto es, te puedes buscar un problema, pero es que a mí me da igual. Es que yo llevo un año en el que estoy viva y quiero dar a conocer a todas esas personas que están en la situación que he estado yo, que hay otra vida. Ana contó su historia con la esperanza de salvar a otras mujeres. 40 años atrás había conocido al que luego fue su marido. Ella, yo creo que se arrepintió toda su vida, porque cuando conoció a mi padre y al poco tiempo le dijo que tú ya eres mía y si no quieres estar conmigo yo voy a decir que tú ya estás perdida. 8 hijos, tuvo 11, pero murieron 3. Era el principio de una pesadilla que empezó tan solo 3 meses después de la boda. Me dio una bofeta, como la que le dieron al señor. Yo me quedé, yo no supe por dónde me vino aquello. Tras su divorcio, en 1996, Ana por fin recuperó el ánimo. Es que el semblante le cambió totalmente. El separarse de esta persona es que como que reviviera. Es que no era la misma. Pudo conocer la playa, pudo conocer la sierra, pudo estar con sus nietos, algo que no se le permitía. Pero seguía en peligro. El juez de paz de Cuyar Vega la convenció para que compartiera con su maltratador la vivienda familiar. Él la controlaba y la amenazaba cada día. Muchas veces nos llamaba Francisco, que me está lanzando huevos a la ventana, que me está insultando desde abajo. De hecho, nosotros a la puerta de la entrada le habíamos puesto pestillos por la parte de abajo. Nosotros cuando estábamos dentro, nosotros sentíamos pánico. Hasta que sus peores temores se cumplieron un 17 de diciembre de 1997. Llegaba del trabajo y vi una patrulla de la Guardia Civil, mucha gente alrededor de la casa, llorando. Yo pensaba, pues algo le ha pasado a mi madre, pero yo tenía la esperanza de que mi madre estaba viva. Y como siempre ha sido toda la vida así, de estar pegándole, pues... Pero yo pude asomarme y no, yo solamente vi un trapo tirado en el suelo y ya. ¿Pensaste que mi padre la ha matado o pensaste? Sí, obvio. No pensé en otra cosa. Sabía que había sido él. Aquel asesinato fue la crónica de una muerte anunciada ante la pasividad general. El policía, porque decía, pero si esto es una cosa de pareja, vete a tu casa que verás como ya no pasa más. El juez decirte, no, si este hombre es muy bueno,
Si ha venido llorando, que ya se va a comportar bien, que no se va a meter contigo. Venga, va a vivir uno arriba y otro abajo. No había un marco jurídico, esto se veía como si fuera un asesinato, como si uno se encuentra en una reyerta y de pronto le pega un navajazo a alguien y no le damos la verdadera dimensión que la ley le ha dado. Pero hicimos cosas, pero yo creo que no estuvimos atentos. Porque en la España de los años 90 el maltrato ni se llamaba violencia de género ni se denunciaba, era simplemente un tema tabú. Hasta ese momento la mayor parte de la población española seguía incluso justificando las situaciones de maltrato. Si socialmente no se reconocía esta realidad, jurídicamente tampoco, seguía siendo una cuestión pues meramente privada. Y yo estaba convencido, pero como yo todo, de que una vez que se aireara, incluso ella estaba convencida, el marido se iba a echar para atrás, iba a decir al marido, ya no te toco más. Pues pasó lo contrario, desgraciadamente. El periodismo le dio la oportunidad que todos le habían negado a Ana. Yo diseñé un programa para que si tú tenías un problema, pudieras venir a esta que es tu casa y exponerlo. Y te ponía personas al lado, o por teléfono, que habían pasado por lo mismo, y te decían cómo lo habían solucionado. Yo era responsable de todo, y a mí me dijeron, hay una señora que esto ya es un extremo. Y dice, que es que ella ya está muerta. Que dijimos, oye, está su televisión. ¿Tú quieres venir? Sí. Esta es tu casa. Es que no puede ser normal que te peguen y no pase nada. Y que le peguen a tus hijos y no pase nada. Hay un antes y un después de Ana Orantes para la historia de la televisión. Ana Orantes, donde estuvo, es en un plato de Canal Sur. Esta casa fue la primera en elaborar un código deontológico para el tratamiento de la violencia de género. Después han venido muchos, ahora mismo estamos en el mismo proceso del que tenemos actualizarlo, porque las cosas han ido cambiando, pero lo que sí es cierto y es que todavía no hemos dado con la clave real de cómo tratar el tema de violencia de género. La prensa, los políticos con altos cargos, todos dicen, ¿qué habéis hecho? Pero como que... Momento. Pero ¿cómo que qué hemos hecho? Nosotros lo que hemos hecho es abrir la casa de esa señora que está en su casa y si ella quiere contar eso, lo cuenta. Eso es lo que hemos hecho. Es que solo le quedaba a la tele para que se aireara y a ver si él se paraba porque se viera ya la gente no se cree que soy bueno, ya saben que soy malo. A Ana le hemos fallado. Ella ayer murió, su marido la mató. Espérate, Inma, no es que la respete, es más que respetar, la adoro, pero no estoy de acuerdo, nosotros no hemos fallado. Si alguien falló, el que no tenía puesto una ley ahí para que eso tuviera solución. Había gente que decía, es que si esta mujer no hubiese salido, es que lo han provocado, es que el hombre está... Como que ella era la mala, después de 40 años sufriendo lo que estaba sufriendo, el poema que tenía, el infierno que tenía en su casa, la criatura, encima de todo como que tenía que... Si se hubiese callado no hubiese pasado nada. Eso es un pozo que estaba en aquella sociedad y que todavía no se ha borrado del todo. Y este hombre además, después de separarse, tenía ya una pareja. Esta mujer lo dejó a él cuando se enteró de eso. Seguía el mismo patrón con esta señora. Y ella era mayor y decía, yo no tengo ninguna necesidad de estar aguantando a nadie como a él. ¿Tú crees que si no hubiera leído el programa, seguiría viva? No. ¿Que no hubiera sido ese día? No lo discuto. ¿Hubiera sido más adelante? Sí. Es una situación que no nos resulta nada extraña, ¿verdad? Una evidencia, o sea, un caso terrible. La señora, después de participar en el programa, a los 13 días, el juez los había puesto a vivir en la misma casa. Cuando ella va entrando con sus cosas del supermercado, él la toma, la sienta en una silla, la amarra, le pone gasolina y la quema, ¿verdad? Por supuesto que toda la sociedad española estaba con todo lo que ella había contado, que también eso es, también si lo quieren buscar ustedes también, porque ella cuenta todas las agresiones que le hacía, lo que decía la suegra, también la justificación. Y claro, esto sirvió para que la sociedad española reaccionara y entonces por unanimidad se aprobó la ley
1/2004 de protección integral de la violencia de género. Lo que quiero quizás que en esta tarde como que quede de idea fundamental es que el sistema jurídico español ha reaccionado frente a la violencia. Ahorita lo situaremos como violencia doméstica o intrafamiliar. Ha reaccionado con una medida ha propuesto una protección integral. Y es que eso es lo que nos falta, creo yo, porque a veces cuando suceden estos tristes casos de violencia, los más graves, y que salen por los medios de comunicación, quizás que lo que llama la atención es si se habían dictado, cuántas veces había acudido a interponer las denuncias, si se habían dictado medidas de protección, qué había pasado o qué pasó con esas medidas de protección. Y es que nuestro sistema no otorga las medidas, se otorga las medidas, pero el seguimiento, el seguimiento de esa protección, yo creo que es en lo que tenemos que mejorar. En primer lugar, tanto la ley orgánica, esta ley orgánica, como la normativa general, o la normativa más amplia a nivel de la Comunidad Europea o de la Unión Europea, ya están hablando de violencia de género. La violencia de género entendida como la violencia que se perpetra especialmente contra las mujeres o violencias que tienen particularmente como víctima a las mujeres, pero se reconoce que la violencia contra la mujer es producto de un sistema arraigado que pone a la mujer en una condición subordinada respecto de los hombres. Y eso es de lo que parten los convenios, la mayoría de los convenios, y si ustedes ven ahora los convenios, el convenio sobre la violencia, contra la violencia contra la mujer, ya hablan, antes que violencia doméstica o violencia contra la mujer, hablan de un concepto más amplio de violencia de género, porque precisamente con eso se reconoce que la violencia de género es una situación arraigada en la sociedad. Y entonces, ante ese reconocimiento es que dice cómo se debe de actuar, cómo se debe tratar de enfrentar. Y lo que les decía, lo que la ley propone es un sistema integral de tutela institucional. O sea, el país se vuelca desde el gobierno general bajo el sistema que está constituido en España, que es un gobierno general, y las comunidades, pero el sistema está pensado en que tanto el gobierno como las comunidades, o lo que serían aquí las provincias, todas actúen en conjunto para lograr la prevención, el apoyo a la víctima mujer, especialmente, porque vean que dice víctima mujer, y a la penalización de la violencia. Pero vamos a hablar fundamentalmente, porque ya nosotros tenemos normas de penalización de la violencia doméstica, vamos a hablar fundamentalmente de la prevención y del apoyo. Vamos a ver. En materia de sensibilización, obliga al Estado español, la ley lo obliga a establecer un plan estatal de sensibilización y prevención de la violencia de género con carácter permanente. Y además, en los planes de salud se deben contemplar un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género. Es decir, que en lo que tiene que ver con el sistema de salud, tiene que ir incorporado el tema de la prevención y de la intervención integral. Y ahora vamos a ver a qué se refiere esto de la intervención integral. Bueno, como vimos,
abarca el tema de la prevención. ¿Y qué contempla en el sistema de la prevención? Y es que siempre decimos que es muy difícil abordar la violencia cuando las personas ya están hechas por un sistema que los hace violentos, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, de una forma de prevenir de que se sigan dando los roles de violencia, la ley obliga al sistema educativo desde la primera infancia a una educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres como un contenido curricular, una formación en respeto a los derechos y libertades fundamentales. Y también obliga a las universidades a incluir en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación. Y es que esto parte de que la igualdad la discriminación no es solamente un tema jurídico, sino que discriminación y violencia no es solamente un tema jurídico, sino que es un tema que deben abordar todas las profesiones. Por ejemplo, en arquitectura se están estableciendo disposiciones en algunas comunidades que obligan en los proyectos a dar una adecuada iluminación. O sea, como una forma de evitar, por ejemplo, los lugares solos por donde tienen que pasar las personas, obligan a dar una adecuada iluminación. ¿Por qué? Porque para evitar los actos de violencia sexual, particularmente que se ejercen contra las mujeres. Entonces, bajo esa visión de que todas las profesiones, por ejemplo, en medicina, ya ustedes han oído por lo menos el tema de la violencia obstétrica, ¿verdad? Entonces es con esa idea que dice, que obliga a las universidades a tener contenidos, a incluir contenidos en igualdad y no discriminación. Un tema muy importante que a nosotros nos toca mucho es el tema de la publicidad. Y sabemos que, por ejemplo, cuando vemos los carros ahí, y antes que había un periódico que salían las muchachas todas desnudas y eso, ¿verdad? La consideración de la mujer como un objeto, bueno, el tema está siendo sumamente regulado. En el campo de la publicidad, dice que los medios deben respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada ni discriminatoria. Y ya en la Unión Europea ha habido condenas millonarias por programas que los hacen en vivo y alguno se le comete, o sea, alguno de los presentadores comete, que a veces aquí se hace de uno de la vista gorda o se hacen de la vista gorda, pero ahí ha habido ya condenas millonarias en donde se han dado comentarios o actuaciones que son irrespetuosas por género. En la publicidad, de manera expresa, se considera ilícita la publicidad que utiliza a la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Y hay una serie de instituciones, por ejemplo, que crea también la misma ley, la Delegación Especial del Gobierno, bueno, aquí el Instituto de la Mujer, también las asociaciones que tienen, las ONGs que tienen dentro de sus objetivos la defensa de los intereses, les da la ley legitimación activa para ejercitar ante los tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. Como lo decía una de las señoras que aparecen en el video, esto ha obligado a los medios de comunicación a adoptar códigos deontológicos de periodismo para el abordaje de las situaciones de violencia. Entonces, particularmente en los casos de estos graves de homicidio contra mujeres,
Aquí sabemos dónde vive, cómo se llama, cuántos hijos, qué es lo que hacía, e incluso le dicen si tenía un querido, quién, ¿verdad? Todas esas situaciones, claro, que llegan incluso a normalizar o a justificar las situaciones de violencia, cuando no a romper incluso la dignidad de la persona, de la persona víctima y de su familia. Entonces, bajo esta norma se ha creado todo un código que deben adoptar los medios de comunicación para saber atender las situaciones de violencia contra la mujer. Perdón. Este es un principio de la ley. Dice que la difusión de informaciones relativas a violencia sobre la mujer garantizará la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y la de sus hijos, y en particular se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones. Claro, esto es lo que es bajo esta norma. La ley de publicidad española pues ha desarrollado otras regulaciones particulares atendiendo precisamente a estos lineamientos, al lineamiento de esta ley. Y yo les invito recientemente el programa de Estado de la Nación publicó un informe, un análisis sobre los femicidios en Costa Rica y su cobertura mediática. Así que nada, o sea, nos dice, claro, de forma más técnica lo que ya nosotros vivimos, ¿verdad? Que son un abordaje revictimizante y completamente revictimizante, poniendo en mal a la mujer, normalizándolo. Bueno, ya revictimizar es bastante decir. Ahora, esto es dentro de las medidas de prevención. Podemos seguir aquí lo que es formación, prevención. Es importante en el ámbito sanitario. En el ámbito sanitario dice, la ley establece la detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas, así como a la aplicación de protocolos sanitarios. En los sistemas tanto en lo público como en lo privado, esta ley impuso la obligación de que los médicos que están atendiendo, si encuentran que es una mujer que puede ser víctima de violencia doméstica, de violencia de género, digámoslo de manera general, están en la obligación de denunciarlo. Pero para esto, el sistema está generando lo que se llaman protocolos. Entonces, protocolos sanitarios son los que tienen que ver, los que involucran precisamente esto. Cuando una mujer va a un sistema de emergencias o va a consultas y presenta golpes, entonces ellos ya tienen un protocolo, llaman a la policía, a la delegación de la mujer, o sea, ellos están obligados a actuar precisamente por la adopción de los protocolos sanitarios. Aquí, bueno, una mujer se cansa de puede cansarse de irse a los EVAIS y realmente no hay esa visualización o qué es lo que deben hacer, qué puedan hacer los médicos. Y particularmente el sistema funciona sobre un sistema de enlaces, de comunicación. Los médicos saben a quién tienen que llamar, a cuáles teléfonos, a dónde tienen que, para que lleguen, quién la va a llevar, quién va a hacer la denuncia. Un sistema de coordinación entre las diversas instituciones. Particularmente, la ley establece, bueno, podría decirse, estos derechos para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que sería el derecho a la información. ¿Y qué significa esto?
Cuando una persona, una mujer va a poner una denuncia, ¿verdad? Hay un protocolo y le dicen, usted tiene derecho a estas ayudas económicas, usted tiene derecho a la protección, estos son los teléfonos a donde puede llamar, estas son las casas de acogida a las que usted podría aspirar, estos son los derechos laborales los que tiene. Muy importante es la asesoría jurídica que le dice, mire, si usted pone la denuncia, usted después no la puede retirar. El sistema funciona de esta forma. O sea, ese es el derecho de información y por lo menos en Valencia funciona muy bien. Porque, bueno, yo tuve la oportunidad de participar y llegan las y los policías locales, o sea, están matriculados con el tema de la violencia. Y si una mujer que ha puesto una denuncia llama y señala una situación de violencia, va un policía y se queda ahí. Claro, no lo tendrá permanente, pero para atender la situación, ahí tendrá el policía. Bueno, atención integral. La ley garantiza a la víctima de violencia atención integral y sanitaria también. Es decir, el tratamiento médico, tratamiento psicológico para ella, para las víctimas. Les busca empleo, les ayuda con un sistema con los sistemas de vivienda y particular atención se está teniendo. Ustedes saben que España tiene un problema migratorio muy grande, una situación migratoria muy grande y hay muchas personas extranjeras y entonces eso también lo está considerando el entero sistema. Todos los obstáculos que enfrentan las mujeres extranjeras para reclamar la protección jurídica. El derecho a la información, ya les comenté, que es el derecho a recibir una información plena y un asesoramiento adecuado, las medidas de protección a las que puede aspirar, medidas de seguridad, los derechos y las ayudas económicas, los lugares de prestación de los servicios de atención, números de teléfono, casos de emergencia y a las casas lo que se llaman las casas de acogida. Bueno, insistiendo en el derecho a la atención integral, servicios sociales para ella y para los hijos, de emergencia, en caso o sea, la víctima recibe toda la protección. Y es que en nuestro caso, la víctima está muy sola, por supuesto. ¿Cómo denunciar si al otro día tengo que salir de la casa, ir a trabajar y el hombre está a los 100 metros? La organización de todos estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales responderá a los principios de atención permanente. Esto es un principio que establece la ley. O sea, no es letra mía. Esto lo que copié es los principios que establece la ley. Dice, la organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales responderá a los principios, fíjense ustedes, de atención permanente, o sea, 24 horas. Actuación urgente, es decir, la víctima necesita, o sea, son casos de urgencia y con urgencia deben ser atendidos. La especialización de prestaciones, en el sentido de que hay prestaciones específicas para las mujeres víctimas de violencia de género y la multidisciplinariedad profesional, psicólogos, abogados, el servicio, el sanitario, el sistema de salud. Y dice atención permanente y urgente.
Esto es lo que les comentaba en cuanto al derecho a la atención sanitaria que está para la víctima y para los hijos. Dice, el sistema de salud público garantizará a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos e hijas, el derecho a la atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y el seguimiento de la evolución de su estado de salud hasta su total recuperación. En lo concerniente a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas derivadas de la situación de violencia sufrida. Asimismo, los servicios sanitarios deberán contar con psicólogos infantiles para la atención de los hijos e hijas que sean víctimas de violencia vicaria. Y ahora podemos comentar un poquito lo del tema de la violencia vicaria, pero vean ustedes la visión de la ley. O sea, después del hecho, después de la situación, una vez que se aborda, el sistema se aboca para darle atención psicológica, psiquiátrica a la víctima y a sus hijos. También la asistencia jurídica gratuita, ¿verdad?, en todos los procesos en que participa una víctima de violencia intrafamiliar. Y esto que les voy a comentar es muy importante. Esta ley vino a reformar algunas, o más bien a introducir algunas normas del Estatuto de los Trabajadores, que es como el Código de Trabajo nuestro. Y dentro de eso se estableció como derechos de la trabajadora víctima de violencia intrafamiliar que las ausencias o las faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación de violencia física o psicológica se considerarán justificadas y serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales. Es decir, una mujer que ha denunciado violencia de género, su caso es conocido por, digamos, la trabajadora social y está en su casa, va para su trabajo y se da cuenta que a los 200 metros la espera el agresor. Entonces, ella llama a la persona a la que la atiende su caso y le dice, mire, fulanita, no puedo ir al trabajo, a los 200 metros está sutanito, y entonces esa ausencia, él se comunica con el patrono y esa ausencia se tiene por justificada y además remunerada. Por supuesto que el sistema funciona dándole algunas ventajas al patrono, por ejemplo, con la seguridad social. Por supuesto que no es igual, ¿verdad? Claro, aquí hay un tema de algún grado de afectación al patrón, ¿verdad? Porque tiene que pagar. Pero al fin y al cabo es el entendido de que la sociedad tiene que ayudar, de que toda la sociedad tiene que colaborar con este tema. En el marco de los planes, esto lo establece la ley, que en los planes anuales de empleo que desarrollan normalmente todos los estados, tiene que haber un programa específico para las víctimas de violencia de género. Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia y dentro de esto se inserta el sistema que ha venido tratando, como aquí un poco, de favorecer a las personas emprendedoras y en este caso particularmente a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. También como parte de los derechos laborales, y esto es muy importante, en el campo laboral, le otorga, la ley esta, le otorga a la víctima de violencia intrafamiliar, digámoslo así, el derecho a la reducción o reordenación de su tiempo. Es decir, si yo digo, bueno, es que si salgo a las 9 de la noche estoy en más riesgo porque me espera el agresor a la salida del trabajo, yo digo, necesito salir cuando haya sol todavía, cuando yo me pueda. Entonces, el patrono está obligado a reordenarle su jornada o su trabajo. Por supuesto que si le rebaja la jornada, no es que ya tenga que pagarle el salario completo, rebaja proporcionalmente. Si rebaja la jornada a la mitad, pues le pagará la mitad del salario.
pero sí está obligado a reordenarle, o también en su caso a la movilidad geográfica. Si ella dice, no, mire, yo aquí no me puedo quedar, tengo que irme, la empresa tiene allá otra sucursal, y el patrono tiene que ver cómo ordena la situación para que la trabajadora se movilice, se cambie de trabajo. Por supuesto que estas son cosas que a los patronos no les gusta, ¿verdad? Como enfrentamos el problema como el caso de la trabajadora embarazada, pero al fin y al cabo son imposiciones de la ley ante una situación de violencia y cómo enfrentarla. Entonces, otorga el derecho a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, si tiene otro centro de trabajo que no sea el mismo, por ejemplo, donde está el agresor y tiene otro. Bueno, la idea es esa, que ella pueda tener un cambio y que el patrono se lo pueda facilitar. Los apoyos que precise de su discapacidad por su reincorporación. Bueno, cuando una trabajadora, por ejemplo, ha sido objeto de alguna lesión grave, esto semejante un poco a lo de riesgos del trabajo, ¿verdad? El patrono tiene que buscarle reacomodarla. Entonces, bueno, si no, ya no puede funcionar en esta oficina porque le pasó eso, pues entonces el patrono está obligado a buscarle otro trabajo que se ajuste a su discapacidad. En algunos casos también, la ley también autoriza para que en algunos casos la relación laboral se suspenda. Primero por 3 meses, luego faculta a otros 3 meses e incluso hasta 18 meses. O sea, pero aquí la trabajadora puede solicitar incluso con pago la suspensión del contrato de trabajo y la extinción del contrato de trabajo, porque en España tienen un sistema de seguro de desempleo y entonces si ella dice no, voy a que se dé por extinta la relación y mientras por 6 meses el Estado le va a proveer de un seguro de desempleo, o sea, de una renta ahí por 6 meses. Como les decía, la ley concede algunos beneficios para la empresa, pues que no son, siempre habrá una afectación, pero es una forma de paliar de alguna manera alguna situación los inconvenientes que se le puedan causar a la empresa. Pero vean qué importante, porque a veces las personas que son objeto de violencia dicen, no, es que no lo denuncio porque si no lo denuncio me va a esperar ahí todas las mañanas y yo estoy sola aquí, mi familia está en la otra provincia, de decir, está en otra provincia, yo no puedo, yo tengo que quedarme aquí y estoy sola y necesito mi trabajo. La verdad es que la mayoría necesitamos trabajar y esta es una forma que desde el punto de vista laboral la ley apoya a la víctima de violencia intrafamiliar. Vamos a ver, también tenemos derechos económicos. Derechos económicos, esta es una ley que parte de una obligación para el Estado español como tal y además, pero en coordinación con las provincias. Entonces, en el presupuesto nacional, España genera un presupuesto para lo que es la asistencia de violencia y le da a las provincias. Entonces, dentro de esos apoyos económicos, las víctimas de violencia tienen derecho a, cuando no pueden trabajar por falta de preparación o por discapacidad o por alguna circunstancia social, por ejemplo, una inmigrante que no sepa nada de español, en ese caso, les facilita participar en programas de empleo si carecieren de rentas suficientes. Ustedes saben que, bueno, todo el tema de la situación del empleo para las personas migrantes
la persona indocumentada tiene, bueno, no puede trabajar, pero en el caso de la persona que es inmigrante, a un inmigrante, digamos que en condiciones irregulares, la ley protege estas situaciones y le da, lo que pasa es que mucha gente desconoce esto, ¿verdad? Y le da esta asistencia económica, también le da prioridad en el acceso a las viviendas y residencias públicas que son protegidas. Esto lo prevé la ley para la persona, para la mujer víctima de violencia. Los programas de acogida, hay en las provincias, en las comunidades, casas de acogida. Aquí tenemos muy poco, ¿verdad? Muy poco, casi ni sabemos de eso. Casas de acogida donde las mujeres puedan ir a refugiarse con sus hijos. Bueno, esta es una obligación para las comunidades en el sistema jurídico español. Y muy importante, aunque nosotros lo podríamos pensar en el 1045 como un sistema de reparación, la ley española establece expresamente el derecho de reparación de la víctima respecto del victimario y le otorga el derecho a reclamar daños y perjuicios. Y dentro de esos daños y perjuicios contempla los daños físicos, psicológicos, la pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, de empleo, de prestaciones sociales, daños materiales, el daño social, que aquí estamos un poquito en pañales con el tema del daño al proyecto de vida, ¿verdad? Y el tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. O sea, es una cobertura completa respecto de la reparación del daño en favor de la persona víctima de violencia intrafamiliar. Bueno, espero que no los esté cansando mucho, pero ya casi. Vean qué importante, porque es un sistema que funciona tratando de ser integral, o sea, no deja a la víctima sola, ¿verdad? No deja a la víctima sola. Bueno, ¿cómo logra? Bueno, y estas son pinceladas de los mayores beneficios que contempla la ley, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hace eso? ¿Cómo logra esta coordinación? Esta ley orgánica crea la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que es una dependencia adscrita al Ministerio de Igualdad, y de ahí formula las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el gobierno y con ello por todas las comunidades. O sea, un plan nacional. Y elabora una macroencuesta, un mínimo de cada 3 años. Se tiene la obligación de elaborar una macroencuesta de violencia contra las mujeres, porque la ley también impone la necesidad de la estadística, de establecer todos los rangos estadísticos y fijar esta macroencuesta para ver el avance y las situaciones de limitación de lo que pueda estar impidiendo el avance en este tema. Bueno, esto es solamente un diagrama ahí de que esta delegación forma parte de la Secretaría de Estado de Igualdad y del Ministerio de Igualdad. Casi que ya terminando les voy a decir, este es el apoyo policial. Es importantísimo. Ustedes todos, que yo creo que en alguna medida hemos trabajado o vinculado con esto, el apoyo policial es fundamental, que la víctima se sienta apoyada y que si tiene una emergencia llegue un policía. Eso es extraordinario. Pues, por supuesto que no funcionará tan perfecto en unos lugares como en otros, ¿verdad? Hay que considerar también que España también es un lugar muy grande y que no todas las mujeres tienen el mismo acceso de llamar y que inmediatamente llegue la policía.
las cuestiones de la aplicación pues también se las trae. Pero vamos a ver. España tiene una Policía Nacional que cumple las veces como del OIJ, recolección de indicios y todo eso, pero también está la policía local de las comunidades. Entonces, esta ley establece que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, las con competencia nacional, perdón, se crearán unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales. O sea, una unidad especializada en violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales. Medidas judiciales que son parecidas a las que nosotros tenemos. Esto de la prohibición de acercarse a la víctima, también las tobilleras, pues básicamente eso, esas son, básicamente esas, pues hay otras, pero en las que pueden participar mayormente los policías es en esto, en el control de la ejecución de las medidas judiciales. Y los policías locales, ahora ya en cada una de las comunidades, los policías locales deben cooperar en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales. O sea, los policías judiciales también están a la orden de las autoridades judiciales para cuando tienen que actuar. O sea, es un sistema muy coordinado y tienen ellos lo que se llaman protocolos de actuación, que son dónde llamar, se sabe dónde llamar, quién tiene que actuar, a dónde se tiene que llamar, o sea, una labor de coordinación. Esos son los protocolos de actuación para asegurar una actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados y que garanticen la actividad probatoria en los procesos que se sigan. Vean qué importante, una actuación integral de las distintas administraciones. Se mueven a puros protocolos, Por ejemplo, cuando la víctima de violencia llega e interpone la denuncia en un juzgado inicialmente ante una policía, ante un cuerpo de policía, entonces en ese momento tiene que haber, y ahora lo vamos a ver, la ley establece que tiene que haber un forense, y el forense le realiza un test de riesgo. El forense ahí la analiza y el forense dictamina cuál es el grado de riesgo que tiene la persona, y con base en ese dictamen de ese forense se plantea lo que se llama la solicitud de orden de protección, y esa la dicta el juez de instrucción, una orden de protección, y él es el que dice cuáles son las medidas a adoptar, pero por sugerencia del forense que está en la oficina de recepción de las denuncias. Esto es muy importante porque lo establece la ley, y es el tema de la necesidad de formación en el ámbito judicial. Dice, el gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, policías y médicos forenses. Dice, en todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discriminación, de la discapacidad de las víctimas, y se tendrá en cuenta la violencia vicaria. Bueno, la violencia vicaria, ustedes saben que es una forma de violencia en donde el medio para agredir a la madre es a través de los hijos. Y España ya tiene casos muy crueles, donde el hombre, bueno, yo es que no he oído aquí, pero donde el hombre llama a la esposa y le está reclamando y le dice y está llamando por teléfono y haciendo la llamada
mata a los hijos, ¿verdad? Ya por eso se introduce también aquí, ya se está introduciendo el tema de la violencia vicaria. Bueno, eso era lo que les comentaba, que las unidades de valoración forense las unidades de valoración forense que deben de estar ahí en donde se reciben las denuncias se encargan de diseñar protocolos de actuación cuando se presenta una mujer denunciante de violencia de género. Valoran el riesgo que le sirve al fiscal para la solicitud de la orden de protección ante el juzgado de violencia. Bueno, ya les comenté el tema de la violencia vicaria. Yo no he escuchado aquí por dicha, no sé. Sé que estoy muy atrasada en informaciones. Bueno, yo quiero dejar hasta ahí porque esto creo que es lo más importante en esta ley. Ahorita lo que les voy a comentar es esto, pero esta es la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, surgida y aprobada por unanimidad, como les decía, a raíz del caso particularmente de Ana Orantes, donde la sociedad española reaccionó. Es una ley que ha tenido el reconocimiento incluso de la Organización de las Naciones Unidas y en el mismo sentido, en el mismo sentido ya se está volcando, o sea, la Unión Europea está actuando en el mismo sentido, hacia la protección de la mujer en todos los ámbitos, hacia la búsqueda de la igualdad, es decir, a ser tratados con igualdad entre hombres y mujeres. Y entonces, este convenio es el convenio estrella. Este convenio es el convenio último y el convenio estrella fue aprobado en Estambul el 2011, por eso entró en vigencia en España a partir del 2014, y ahí establece también la obligación de los estados de establecer una protección integral. A grandes rasgos podríamos decirlo así, que es el objetivo de este convenio de Estambul, y para las personas que estemos metidos en este, creo que es un referente también el convenio de Estambul. Miren, nosotros hemos sido referentes desde esta parte de la tierra, hemos sido referentes hasta para los tribunales europeos de derechos humanos. Alguna jurisprudencia han innovado los tribunales constitucionales de este lado de estas latitudes y ha sido adoptado por los tribunales constitucionales o de derechos humanos europeos. Yo creo que esto también, o sea, va en una doble vía, y en algún momento también esto servirá para irnos influenciando a nosotros acerca de esta visión integral de atención, particularmente de la violencia intrafamiliar, pero el convenio en sí habla de la violencia de género, es decir, la violencia que se perpetra contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Esta ley en particular, que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Son una declaración de principios y ¿qué garantiza el cumplimiento? Bueno, esta ley, este convenio, tiene de importante que tiene un grupo de expertos en violencia de género a nivel europeo, y estos le piden cuentas a los estados cómo andan. Y dentro de eso le pidieron cuentas a España porque le dijeron que no era suficiente que la ley orgánica se refiriera y protegiera con esas medidas únicamente a las víctimas de violencia doméstica, o lo que nosotros conocemos como violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Entonces, lo obligaron a que esa protección también tenía que ser para todas las víctimas de violencia sexual. Y por ahí es que se promulgó ahora, en el 2022,
una de las leyes que les comenté, que es también el cumplimiento por parte de España a este informe de este grupo de expertos que les dijo, no, esa limitación, esa protección es muy limitada. Tiene que buscarse la protección de todas las, de manera general, contra la violencia de género en todos los ámbitos. Bueno, muy importante es que, y ya casi, ahora sí que voy a terminar, es que en este convenio se establece la obligación del Estado de la diligencia debida. Y ustedes recuerdan que este es un principio que viene de los tribunales latinoamericanos, en donde le exige al Estado o lo ha condenado por no haber actuado con la diligencia debida. Los famosos casos que tenemos, el caso algodonero, se ha condenado al Estado porque no actuó con la diligencia debida y este convenio lo incorpora. Le dice que las partes tomarán las medidas legislativas y otras necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos de manera general. Vamos a ver. Bueno, ya los servicios de apoyo, ya se tiene muy en cuenta la situación de la mujer inmigrante. Entonces el sistema también se ha abocado a protección de la mujer inmigrante, no se le saca del país, sino que primero se determina su situación, incluso de encontrarse que la denuncia es infundada, sí se garantiza que no se devuelve al mismo estado o al mismo país donde ella vivía. Bueno, eso es, o sea que está tomando en cuenta la condición y la dificultad que tienen las mujeres migrantes de denunciar, sobre todo aquellas que están en España y que el estatus migratorio es regular, pero dependiente, por ejemplo, del esposo del compañero, y si se enoja con él y ya no es compañera, tiene que dejar el país. Entonces el Estado reacciona y le da la protección. Esta es la ley orgánica que les decía de garantía integral de la libertad sexual. Otorga los mismos derechos que les he comentado a todas las mujeres víctimas de violencia sexual. Bueno, con esto espero así de una manera muy rápida dar una pincelada de algo que yo creo que es muy importante que nosotros por lo menos tengamos lo que está pasando y lo que está haciendo, lo que se está haciendo de bien, lo que por lo menos está conteniendo la situación en favor de las mujeres, y yo creo que alguna medida nos puede motivar a participar, a impulsar algunas reformas en ese sentido. Queda bueno agradecerle a todas las personas que nos acompañaron esta tarde y agradecerle por supuesto a doña Marcela, ¿verdad? Por su excelente exposición, la gente muy, muy agradecida con sus comentarios en el chat, ¿verdad? Sobre la disertación de esta tarde. Muchísimas gracias. Esta es la orden.